le entren de vuelta acá la sabiduría. También roguemos por las autoridades mundiales para que ya no haya más guerras, guerras inventadas, guerras de mentira, que todos saben cuánta gente no ha muerto. En Che Cacheuque de la comunidad Rayanfoyer de Rodelillo se robaron. Hoy estoy aquí para darles muchos consejos sobre una enfermedad que se está repitiendo mucho y que muchos usuarios me lo están pidiendo. Por favor, deme algunas hierbitas que me ayuden para aliviar la gastritis. Bueno, la gastritis, hay gastritis leves y gastritis agudas. Las leves las podemos solucionar con esto, un tubérculo que es la papa. Ojalá que sea la papa la más blanquita posible de aquí adentro. Ya no esa coraila, sino que la blanquita. Esta nosotros la pelamos, la rallamos y tomamos en forma diaria un vasito de ese extracto de esa papita. ¿Ya? Eso es para cuando nosotros tenemos acidez de un día para otro, que un asadito, nos tomamos algunas cositas. Ya, con esto estamos listos. Pero si es una gastritis más aguda, ahí ya estamos hablando de un mes para probar y después 2 meses, si queremos que la gastritis es más aguda. ¿Cómo lo podemos solucionar? A través de estas hierbas que Chao Guineche nos regaló de la buena. ¿Ya? ¿Cómo lo podemos hacer? Nosotros agüita caliente en el hervidor o una ollita con agua. Cuando esté hirviendo, nosotros sacamos 1/3 de la hoja de un llantén, ahí. Y, perdón, este es el matico, disculpe. Y, o de lo contrario, casi la mitad de una hoja de llantén, de ese poco. Echamos aquí adentro, echamos agüita, lo tapamos y esperamos unos minutos hasta que quede así, este color. ¿Se fijan? Más o menos lo obtenemos en 3 a 5 minutos. Ya tapadito. Y también podemos utilizar junto con todo esto la salvia o la aloe vera. ¿Ya? Mire, tenemos que sacarle las orillitas, las sacamos a un lado, las dejamos de un día para otro y eso amarillo que está ahí es lo que no debemos tomar porque es una toxina. Nosotros podemos de un día para otro dejarlo y después sacar esta hojita y sacarle todo el gel y utilizarlo dentro de eso. Podemos ponerlo en la licuadora y lo vamos tomando 3 veces al día, antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de las comidas. ¿Está bien? Ahora les voy a mostrar qué no debe comer una persona que sufre gastritis. Harina blanca por ningún motivo. Pan es veneno, no podemos comer pan blanco, tampoco el arroz blanco, ni los fideos corrientes, menos el ají y tampoco la leche. La leche es nociva. La manzana, lamentablemente tan rica, tampoco podemos comer, ni el azúcar refinada y menos el café. Alimentos venenos para nuestra salud. ¿Qué tenemos? ¿Cómo podemos solucionar eso? Reemplazándolo por el azúcar por endulzante, arroz integral, fideos integrales, pan integral, quinoa. Si no les gusta esto, pueden comer quinoa todas las veces que quieran. Le hace muy bien a las personas que tienen gastritis porque se va regulando. Y todo lo que es frutas y verduras crudas. ¿Ya? La pera y la papaya son 2 frutos que sirven para aliviar la gastritis. Así que ojo. Y también, si las carnes crudas, elimínenla. La pueden reemplazar por frutos secos, como esto. Piñones, nueces, almendra y maíz. ¿Ya? Y lo otro, si no tengo yo papa, puedo hacer también un extracto de esto mismo, pero de col.
Peucayal, siga mis consejos.